Mi nombre es David Herrera, y hoy estoy aquí para contarte algo que cambiará tu forma de ver la vida. No es solo una historia, es un testimonio de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Si estás pasando por una situación difícil, si sientes que las fuerzas del mal han intentado destruirte, quiero que sepas algo. No estás solo. Lo que voy a compartir contigo es real, impactante, y sobre todo, una prueba irrefutable de que cuando Dios tiene un propósito para ti, nada puede detenerte. Durante años, he servido a Dios en una región donde la luz y la oscuridad conviven en una lucha constante. He visto milagros, pero también he sentido el peso del peligro y la oposición. La historia que estás a punto de escuchar no es fácil de contar, pero la compartiré porque sé que alguien necesita oírla. Puede ser que seas tú. Quizás has sentido el peso del miedo, de la duda, de los ataques espirituales. Tal vez has estado al borde del colapso, pensando que no hay salida. Pero déjame decirte algo. Hay una salida. Y hoy voy a mostrártela. Quiero que te imagines esto. Estás caminando en un sendero oscuro, sintiendo la mirada de quienes te quieren ver caer. Las amenazas son reales, el peligro es inminente. Sabes que tu vida está en riesgo, pero sigues adelante porque algo dentro de ti te dice que no puedes detenerte. Eso fue exactamente lo que me pasó. No era solo una batalla física, era una guerra espiritual. Una que casi me cuesta la vida, pero que también me mostró algo poderoso. El poder de Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. Cada palabra que te diré está basada en hechos reales. No hay exageraciones, no hay adornos. Solo la verdad de alguien que estuvo al borde de la muerte y que fue rescatado por una fuerza que va más allá de lo humano. Si alguna vez has dudado del poder de la oración, si alguna vez has pensado que Dios no escucha, te pido que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió aquella noche no solo cambió mi vida, sino que impactará la tuya. No importa cuán fuerte sea el ataque que enfrentas hoy. No importa si las personas a tu alrededor no creen en lo que estás viviendo. Lo que importa es que hay una verdad que no puede ser negada. Dios sigue obrando, sigue protegiendo, sigue transformando vidas. Y la historia que voy a contarte es una prueba de eso. Así que escucha con atención, porque al final de este relato tendrás una nueva perspectiva sobre el poder divino y la autoridad que Dios ha puesto en ti. Este no es solo un testimonio más. Es una revelación de lo que significa confiar plenamente en el Señor. Lo que sucedió conmigo puede estar ocurriendo con muchas personas en este momento. Puede que tú mismo estés siendo atacado sin saberlo. Pero después de escuchar mi historia, entenderás cómo prepararte, cómo resistir y cómo vencer. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo convirtió en mi mayor victoria. Ahora, te invito a seguir escuchando, a abrir tu corazón y a dejar que esta historia te impacte, porque lo que estás a punto de oír no es ficción, es la realidad de alguien que fue marcado para morir, pero que hoy está aquí para contarlo. Cuando llegué a aquella región, no imaginaba el nivel de batalla espiritual que me esperaba. Desde el primer momento, sentí una opresión en el ambiente, una sensación pesada, como si algo invisible estuviera vigilando cada uno de mis pasos. Era un pueblo rodeado de colinas, donde las casas de barro y los techos de metal oxidado reflejaban la dureza de la vida allí. La gente me miraba con desconfianza, pero también con curiosidad. Sabían que yo era un hombre de Dios, pero no estaban seguros de qué intenciones traía conmigo. En aquel lugar, la fe en Dios convivía con antiguas prácticas ocultistas, y yo estaba a punto de enfrentarme a una realidad que pondría a prueba mi fe como nunca antes. Las primeras semanas fueron silenciosas. Durante los servicios, la gente venía, escuchaba y se iba sin decir palabra. Algunos se acercaban tímidamente, pidiéndome oración por sus tierras o por enfermedades en sus familias, pero la mayoría me observaba desde la distancia. No era solo miedo, era algo más profundo. Una lucha interna entre la luz y la oscuridad. Había quienes querían creer en el poder de Dios, pero al mismo tiempo, estaban atrapados en rituales y supersticiones que habían seguido por generaciones. Yo sabía que no sería fácil, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de ocurrir. Un día,
Un hombre llamado Elías vino a verme. Su rostro reflejaba angustia y desesperación. Su esposa llevaba meses postrada en cama, enferma sin una causa aparente. Me confesó que, antes de venir a la iglesia, había acudido a un curandero que le aconsejó sacrificar un animal para limpiar su hogar de malos espíritus. Lo hizo con la esperanza de ver a su esposa recuperarse, pero en lugar de mejorar, su salud empeoró drásticamente. La angustia en sus ojos me confirmó algo que ya sabía. Estaba enfrentando una batalla espiritual más profunda de lo que imaginaba. Le dije a Elías que la verdadera sanidad solo viene de Dios. Junto con otros miembros de la iglesia, fuimos a su casa y oramos durante días. La atmósfera en aquel lugar era densa. Sentíamos la presencia de algo oscuro resistiendo. Pero no nos detuvimos. La fe nos impulsó a seguir clamando. Y entonces, el milagro sucedió. Su esposa abrió los ojos, se sentó en la cama y comenzó a hablar. Elías cayó de rodillas, llorando, reconociendo que solo Dios tenía el poder de sanar lo que los rituales no habían podido. Ese fue el primer gran impacto en el pueblo. Después de ese milagro, la gente comenzó a hablar. Las noticias se esparcieron rápidamente y cada vez más personas venían a la iglesia buscando respuestas. Pero con cada alma que se acercaba a Dios, las fuerzas del mal también se inquietaban. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los ataques. Mensajes amenazantes comenzaron a aparecer en las puertas de la iglesia. Símbolos extraños fueron pintados en las paredes. Algunas personas susurraban que mi presencia estaba perturbando el equilibrio espiritual del pueblo. Yo sabía lo que eso significaba. Los que vivían de la oscuridad me veían como una amenaza. No tardé en darme cuenta de que no era solo resistencia humana, sino algo más profundo. Una noche, mientras oraba en la iglesia, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una presencia maligna que intentaba intimidarme. Pero en lugar de retroceder, me arrodillé y clamé aún más fuerte. Sabía que Dios me había enviado allí por una razón, y no permitiría que el miedo me apartara de mi propósito. Si el enemigo quería guerra, la enfrentaría con las armas del Espíritu: oración, ayuno y la palabra de Dios. Fue entonces cuando escuché de primera mano lo que realmente estaba pasando. Un joven del pueblo se acercó a mí, temblando, con el rostro pálido. Me confesó que había escuchado a un grupo de personas planeando algo contra mí. Me advirtió que los brujos y hechiceros del pueblo estaban realizando rituales en mi contra, que habían decidido acabar conmigo. En ese momento, supe que estaba en el centro de una batalla que no podía perder. Después de escuchar la advertencia del joven, supe que las cosas se estaban intensificando. No era solo oposición humana, era una batalla espiritual abierta. En cada rincón del pueblo, se hablaba en voz baja sobre lo que los brujos estaban planeando. Algunos decían que estaban haciendo rituales para debilitarme. Otros afirmaban que ya habían decidido que no debía seguir con vida. Pero en medio de todos esos rumores, yo tenía una certeza inquebrantable. Nada sucede sin el permiso de Dios, y si Él estaba conmigo, nadie podría hacerme daño. A pesar de las amenazas, seguí con mi labor. Cada día predicaba, oraba y ministraba a quienes buscaban la verdad. Pero los ataques no tardaron en manifestarse de manera más evidente. Un amanecer, al llegar a la iglesia, encontré símbolos extraños dibujados con sangre en la entrada. No era algo común. Eran marcas de un ritual oscuro, diseñadas para invocar espíritus malignos. Cualquier otra persona hubiera sentido pavor, pero yo tomé aceite, oré y ungí la puerta en el nombre de Jesús. Sabía que el enemigo estaba enfurecido porque las cadenas de muchas personas estaban rompiéndose. Esa misma noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. No era algo físico, pero podía percibirlo con claridad. Un frío recorrió mi cuerpo y una opresión pesada cayó sobre mi pecho. No podía moverme, no podía hablar, pero en mi mente clamé el nombre de Jesús. Fue entonces cuando la presión desapareció de golpe y una paz sobrenatural llenó el lugar. Me levanté, oré y entendí que el enemigo estaba tratando de intimidarme, pero no tenía poder sobre mí. Dios estaba en control. A la mañana siguiente, algunos miembros de la iglesia me dijeron que habían visto sombras moviéndose alrededor del templo durante la noche.
Otros aseguraban haber escuchado murmullos y susurros extraños en el aire. La tensión en el pueblo era palpable. Sabía que debía prepararme aún más en oración y ayuno. No podía confiar solo en mi fuerza. Esta guerra no era contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. Fue entonces cuando una mujer llamada Esther vino a buscarme. Su hija estaba enferma, sufriendo de pesadillas constantes y sin poder dormir. Cuando fui a su casa, encontré objetos extraños escondidos en cada rincón: muñecos con alfileres, cenizas esparcidas en el suelo, amuletos colgados en las ventanas. Esther, entre lágrimas, me confesó que había seguido las instrucciones de un brujo para proteger a su familia de una supuesta maldición. Sin saberlo, había abierto la puerta a un tormento aún mayor. Oramos en su casa, destruyendo cada objeto y declarando el nombre de Jesús sobre aquella familia. La atmósfera cambió. Donde antes había opresión, ahora había paz. Pero este nuevo acto de fe solo avivó más la ira del enemigo. Los brujos sabían que estaba deshaciendo su obra y que cada victoria en el nombre de Cristo significaba su derrota. Estaban decididos a hacerme pagar el precio. Lo que no sabía en ese momento era que ya habían iniciado un ritual de muerte en mi contra. Los rumores en el pueblo crecían. La gente hablaba de un ritual que se estaba llevando a cabo en mi contra, algo que iba más allá de simples amenazas. Un día, un joven llamado Daniel se acercó a mí con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. Sus ojos reflejaban el miedo de alguien que había visto lo impensable. Me pidió hablar en privado y, cuando estuvimos solos, me confesó lo que sabía. Me dijo que había sido obligado por su familia a participar en una ceremonia de medianoche, donde los brujos del pueblo habían pronunciado mi nombre repetidamente. La ceremonia se llevó a cabo en un claro del bosque, lejos de las casas, donde nadie pudiera escucharlos. En el centro, habían dibujado un círculo con símbolos extraños, y en medio de este, sacrificaron un animal, derramando su sangre sobre el suelo. Pronunciaban tu nombre una y otra vez, dijo Daniel con la voz entrecortada. Decían que no vivirías para ver la próxima luna llena. Cuando escuché esto, supe que la guerra espiritual estaba alcanzando su punto más alto. El enemigo no solo quería detenerme, quería eliminarme, pero dentro de mí no había miedo, sino una determinación aún más fuerte. Recordé las palabras de la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios me había enviado a este pueblo con un propósito, y nada, absolutamente nada, podría truncar su plan. Le dije a Daniel que oraríamos juntos. Le aseguré que lo que había presenciado no tenía poder sobre mí, porque estaba cubierto por la sangre de Cristo. Él tenía lágrimas en los ojos cuando nos arrodillamos y comenzamos a clamar. Sabía que el peso de lo que había presenciado lo estaba consumiendo, pero también sabía que Dios lo estaba liberando. No podía permitir que el enemigo lo mantuviera en cadenas de miedo. Esa noche, mientras oraba en mi habitación, sentí que Dios me preparaba para algo. Había una batalla en el mundo espiritual que yo no podía ver, pero que estaba ocurriendo en ese momento. Sentí un fuerte impulso en mi espíritu de ayunar y pasar la noche en oración. Sabía que algo estaba por ocurrir, y así fue. La madrugada siguiente, alguien golpeó la puerta de mi casa con urgencia. Era un hombre mayor, con los ojos llenos de terror. Apenas podía hablar. Me tomó del brazo y me llevó hacia el camino que conducía al pueblo. Lo que vi me dejó sin palabras. Allí, en el suelo, justo en la entrada del pueblo, había restos de un sacrificio. Sangre derramada en patrones extraños, plumas negras esparcidas por todas partes, y un símbolo marcado en el polvo. En el centro, una tela con mi nombre escrito. Era la evidencia de que el ritual de muerte había sido completado. Pero lo que los brujos no sabían era que su plan estaba destinado al fracaso. Frente a mí estaba la prueba tangible de que los brujos habían terminado su ritual. Mi nombre, escrito en aquel paño manchado de sangre, era una sentencia de muerte según sus creencias. El hombre que me había llevado hasta allí no dejaba de temblar. Pastor,
Ellos dijeron que no verías la luz del amanecer después de esto, murmuró con la voz quebrada. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Mi vida no dependía de palabras malditas, sino de la voluntad de Dios. Me arrodillé en ese mismo lugar y comencé a orar. Mientras lo hacía, más personas del pueblo se acercaron. Algunos observaban en silencio, otros susurraban entre sí, y unos pocos parecían asustados de que estuviera tan cerca de aquel ritual. Pero yo no temía. Sabía que donde estaba la luz de Cristo, la oscuridad no tenía autoridad. Tomé un frasco de aceite y ungí el suelo. Declaré en el nombre de Jesús que toda maldición quedaba anulada. Dije en voz alta que ningún arma forjada contra mí prosperaría, y que Dios tenía el control absoluto. No sabía cuántos de los que estaban allí realmente creían en lo que decían mis palabras, pero en ese instante sentí algo poderoso. La atmósfera cambió. Una paz indescriptible descendió sobre aquel lugar, pero la batalla no había terminado. Esa noche, mientras regresaba a casa, un fuerte viento sacudió mi ventana. Me desperté sintiendo una presión en el pecho. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando escuché un murmullo. No era un sonido humano, era algo más. Parecía un susurro oscuro que intentaba infundir miedo en mi corazón, pero el miedo no tuvo lugar. En mi mente, repetí el nombre de Jesús una y otra vez, y de repente, la presión desapareció. Me incorporé, tomé mi Biblia y leí en voz alta, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Sentí cómo la presencia maligna se disipaba por completo. Sabía que habían intentado atacarme espiritualmente, pero el enemigo no tenía poder sobre mí. Al día siguiente decidí que ya era hora de enfrentar la situación de manera directa. Sabía que los brujos me vigilaban. Sabía que me consideraban una amenaza, pero yo no me escondería. Dios me había enviado a ese lugar con un propósito, y no permitiría que el miedo detuviera su obra. Así que tomé mi Biblia, caminé por el pueblo, y prediqué con más fervor que nunca. No importaban las miradas hostiles ni los susurros. Sabía que el enemigo estaba furioso, pero eso solo significaba una cosa: la victoria se acercaba. Los días siguientes fueron una mezcla de paz espiritual y creciente hostilidad. Mientras más personas venían a escuchar la palabra de Dios, más se intensificaban los ataques. Los brujos no podían ignorar que su poder estaba disminuyendo. Gente que antes buscaba sus rituales ahora venía a la iglesia, y eso significaba una amenaza para ellos. Fue entonces cuando recibí otra advertencia. Un hombre mayor, que había vivido toda su vida en el pueblo, me buscó con urgencia. Me dijo que había escuchado que los brujos no solo estaban lanzando maldiciones en mi contra, sino que planeaban algo más físico. «Pastor, ellos quieren que sufras un accidente», me dijo con voz baja, como si temiera ser escuchado. Supe de inmediato lo que significaba. Ya no se trataba solo de guerra espiritual, ahora querían eliminarme de manera física. Pero en lugar de asustarme, me sentí más determinado. No porque fuera valiente, sino porque sabía que Dios tenía la última palabra sobre mi vida. Esa noche oré más intensamente que nunca. Sabía que no debía bajar la guardia. Sentía que algo estaba a punto de suceder, pero confiaba plenamente en que Dios me guardaría. Y entonces llegó la noche del ataque. Era tarde cuando terminé de orar por una familia en una aldea cercana. Debía regresar al pueblo, pero el único camino era aquel del que me habían advertido. Sabía que los brujos operaban en la oscuridad, y esa noche la luna estaba oculta tras gruesas nubes. Tomé una motocicleta con un joven conductor. A medida que avanzábamos por el camino de tierra, sentí un fuerte malestar en mi espíritu. Algo no estaba bien. Oré en silencio mientras el vehículo seguía su curso, y entonces lo vimos. En medio del camino había una barrera hecha de ramas, piedras y lo que parecían restos de un sacrificio. El conductor trató de frenar, pero era tarde. La moto chocó y salimos despedidos. El golpe fue brutal. Mi cuerpo impactó contra el suelo con fuerza. Sentí un dolor agudo, y luego, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo abrir los ojos y ver la oscuridad total a mi alrededor. Mi cuerpo estaba inmóvil.
El dolor era insoportable y el sonido del viento era lo único que rompía el silencio de la noche. Pero en medio de ese dolor, algo sucedió. Sentí una presencia. No era humana. Era la presencia de Dios. En ese momento, vi algo que jamás olvidaré. Ante mí una luz resplandeciente apareció, y en ella una voz me habló. No era una voz común. Era una voz llena de autoridad y amor. No temas. No es tu hora. Mi obra en ti aún no ha terminado, me dijo. Fue entonces cuando supe que no iba a morir esa noche. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el camino, un grupo de aldeanos pasó por el lugar del accidente. Al ver los cuerpos en el suelo, algunos se llevaron las manos a la boca, horrorizados. Otros murmuraban entre sí, convencidos de que lo que veían era el resultado de una maldición cumplida. Me habían declarado muerto antes de siquiera revisarme. Nadie se atrevía a tocarme, pues creían que hacerlo traería desgracia sobre ellos. En la cultura de este pueblo, los lugares donde ocurren muertes trágicas se consideran puntos de energía oscura, y yo había caído exactamente en el centro de aquel sacrificio maldito. Entonces, uno de los hombres decidió acercarse y poner su mano en mi pecho. Sintió algo que nadie esperaba. Aún respiraba. «¡Está vivo!», gritó con asombro. La noticia se extendió rápidamente entre los presentes. Algunos retrocedieron con miedo. Otros se quedaron paralizados, sin poder creerlo. Me levantaron con cuidado y vieron que, aunque mi cuerpo estaba destrozado, mi espíritu seguía aferrado a la vida. La incredulidad se apoderó de ellos. «Esto no es posible», murmuró una mujer, sacudiendo la cabeza. «Después de una caída así, nadie debería estar vivo». La policía y los paramédicos llegaron poco después. Revisaron mis signos vitales y no podían explicarlo. Mis huesos estaban fracturados, mi rostro cubierto de sangre seca, pero mi corazón latía con una fuerza inesperada. Decidieron trasladarme al hospital más cercano, donde mi condición sería evaluada. Mientras me colocaban en la ambulancia, algunos aldeanos seguían sin apartar la vista de mí. Para ellos, lo que había sucedido no tenía sentido. Un hombre que debía estar muerto seguía respirando, y eso era algo que no podían explicar. Durante el trayecto al hospital, mi mente estaba lúcida. Aunque mi cuerpo estaba débil, dentro de mí sentía algo inexplicable. Era como si una voz me asegurara que lo peor ya había pasado. «No morirás, sino que vivirás, y contarás las obras del Señor», resonó en mi espíritu. Sabía que Dios me había sostenido en aquel lugar de muerte. Lo que los brujos habían planeado para mi destrucción se había convertido en el testimonio más poderoso de mi vida. Cuando llegamos al hospital, los médicos se prepararon para lo peor. Me hicieron múltiples estudios, radiografías y exámenes para evaluar los daños internos. Sus rostros eran una mezcla de asombro y desconcierto. «Sus huesos están fracturados en varias partes, pero su estado no coincide con la magnitud del accidente», dijo uno de ellos. «No podemos explicarlo, pero sus signos vitales son más fuertes de lo que deberían ser en alguien en su condición». Yo sonreí débilmente. Sabía la razón. No era medicina, no era suerte, era el poder de Dios manifestándose en mi vida. Esa noche, mientras yacía en una cama de hospital, sentí la presencia de Dios llenando la habitación. En mi interior, una certeza me invadió. Mi misión no había terminado. Lo que el enemigo intentó usar para callarme se convertiría en la razón por la cual muchos conocerían la verdad. Sabía que aún me quedaba un largo camino de recuperación, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El temor había desaparecido. Solo quedaba la absoluta certeza de que Dios estaba conmigo. Los días en el hospital fueron testigos de algo que los médicos no podían entender. Cada revisión mostraba que mi recuperación era mucho más rápida de lo esperado. Tenía múltiples fracturas en las costillas, la mandíbula rota y heridas profundas, pero mi cuerpo sanaba a un ritmo inexplicable. El equipo médico observaba los resultados con desconcierto. «No tiene sentido», repetían. «Con lesiones como estas, deberías estar postrado por meses, pero tu cuerpo está respondiendo de manera extraordinaria». Sabía que lo que estaba ocurriendo no era natural. Cada noche, oraba en mi habitación,
agradeciendo a Dios por su intervención. Sentía su presencia restaurando cada parte de mi ser. Los doctores decidieron retirar las sujeciones de mi mandíbula antes de lo previsto, algo que consideraban imposible. Pero cuando realizaron nuevas radiografías, descubrieron que los huesos habían comenzado a soldarse con una velocidad que desafiaba toda lógica médica. Uno de los médicos se acercó a mí, y con una mezcla de escepticismo y admiración, me preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que te estés curando tan rápido? Lo miré a los ojos y le respondí con firmeza: no soy yo, es Dios obrando en mi cuerpo. La noticia de mi recuperación se extendió más allá del hospital. Personas de la aldea comenzaron a visitarme. Algunos venían con miedo, otros con curiosidad. Querían ver con sus propios ojos al hombre que, según ellos, debía haber muerto. Cada visita se convertía en una oportunidad para compartir lo que Dios había hecho. Algunos llegaron con dudas, pero se iban con lágrimas en los ojos, convencidos de que lo que estaban viendo era un milagro. La historia de mi accidente dejó de ser un rumor y se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. En una de esas visitas, un joven entró tímidamente a mi habitación. Su rostro me era familiar. Era Daniel, el muchacho que había participado en el ritual en mi contra. Su expresión era una mezcla de culpa y alivio. Se sentó a mi lado y, con la voz temblorosa, me confesó algo que me dejó sin palabras. Pastor, en el ritual, cuando pronunciaban tu nombre, algo extraño sucedió. Intentaban maldecirte, pero sus voces se ahogaban, como si algo invisible bloqueara sus palabras. Se desesperaron, intentaron una y otra vez, pero no podían completar la maldición. Lo miré con compasión y supe que era el momento de mostrarle que la verdadera libertad estaba en Cristo. Dios tiene un propósito para tu vida, Daniel, le dije. Él te protegió incluso cuando estabas en el lado equivocado. Daniel comenzó a llorar. Sabía que lo que había vivido era real. Se arrodilló junto a mi cama y, con el corazón quebrantado, entregó su vida a Cristo. El enemigo había intentado destruirme, pero en su intento, Dios estaba alcanzando más almas de lo que jamás imaginé. Después de semanas de recuperación, llegó el día en que los médicos finalmente me dieron de alta. Contra todo pronóstico, estaba de pie. Caminaba sin ayuda. Mi mandíbula, que se suponía tardaría meses en sanar, estaba completamente funcional. Cada paso que daba era una prueba viviente de que Dios había obrado en mí. Cuando salí del hospital, una multitud me esperaba afuera. Eran aldeanos, miembros de la iglesia, incluso personas que antes no creían. Me miraban como si estuvieran viendo algo imposible. Regresé al pueblo con la determinación de terminar la misión que Dios me había encomendado. No volvería a predicar con miedo, sino con una autoridad renovada. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo había convertido en una plataforma para su gloria. La primera vez que entré a la iglesia después del accidente, las bancas estaban llenas. Gente que jamás había puesto un pie en aquel lugar, ahora venía buscando respuestas. No tenía que convencerlos de nada. Mi testimonio hablaba por sí solo. Me puse de pie frente a ellos y, con la Biblia en mis manos, dije: estoy aquí por una razón. Dios venció la oscuridad, y si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Ese día, muchas personas entregaron sus vidas a Cristo. Las cadenas del miedo comenzaron a romperse en la comunidad. Los brujos ya no eran vistos como autoridades espirituales, sino como hombres vencidos por el poder de Dios. El enemigo había perdido la batalla, pero mi misión aún no había terminado. El crecimiento de la iglesia en el pueblo fue algo que nadie esperaba. Las personas que antes tenían miedo, ahora buscaban la verdad con desesperación. Sin embargo, sabía que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Los brujos que habían intentado eliminarme no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Sus rituales ya no eran suficientes para mantener a la gente bajo su dominio, y eso los hacía aún más peligrosos. Una noche, mientras terminábamos un servicio de oración, uno de los líderes de la comunidad se acercó a mí con un mensaje inquietante. «Pastor, los brujos han convocado un último ritual», me dijo con el rostro sombrío. «Dicen que si la primera maldición no funcionó, ahora harán algo más fuerte. Están preparando un sacrificio mayor». En ese momento,
Sentí que algo grande estaba por ocurrir. No era solo un ataque en mi contra, sino un desafío directo al poder de Dios. Esa noche, reuní a la congregación en la iglesia y les pedí que oraran conmigo. No podíamos responder con miedo, sino con fe. Durante horas, clamamos a Dios, declarando su autoridad sobre el pueblo. Sentíamos su presencia llenando el lugar, como si una barrera invisible se levantara entre nosotros y cualquier plan del enemigo. Sabía que los brujos estaban preparando algo, pero también sabía que Dios ya tenía la victoria asegurada. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Uno de los principales brujos del pueblo llegó a la iglesia. Su presencia causó un gran revuelo entre los asistentes. Nadie entendía por qué estaba allí. Caminó lentamente hacia donde yo estaba, su rostro serio y su postura tensa. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Todos contuvieron la respiración. Lo llevé a una sala aparte, sin saber lo que diría. Entonces, con una voz temblorosa, comenzó a confesar. «Esa noche, intentamos lanzar otra maldición», dijo con dificultad, pero algo nos detuvo. No podíamos pronunciar las palabras. La sangre del sacrificio se secó antes de tocar el suelo. Alguien, nos bloqueó. Su rostro estaba lleno de terror. «Tu Dios es más fuerte», murmuró con incredulidad. En ese momento, supe que Dios no solo me había protegido, sino que había mostrado su poder incluso a aquellos que intentaban destruirme. El brujo, quebrantado, me miró y preguntó, «¿Crees que él me perdonará?». Miré a aquel hombre a los ojos y vi algo que jamás hubiera imaginado. Miedo y esperanza al mismo tiempo. Por años, había sido visto como una figura de poder en la comunidad. Había infundido temor, manipulado a la gente con sus rituales y pactos oscuros. Pero ahora, estaba allí, temblando, buscando algo que sus prácticas jamás pudieron darle: verdadera paz. Le respondí con la verdad más simple y poderosa que existe. Dios te perdonará si vienes a Él con un corazón sincero. No hay pecado que su gracia no pueda borrar. Un silencio profundo llenó la habitación. Vi sus ojos llenarse de lágrimas mientras bajaba la cabeza. «No sé cómo hacerlo», susurró. Puse mi mano sobre su hombro y le dije, «Solo cierra los ojos y habla con Dios. Dile lo que hay en tu corazón». Ese hombre, aquel que había dirigido los rituales en mi contra, se arrodilló y comenzó a llorar como un niño. Clamó a Dios, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. En ese momento, supe que otra batalla había sido ganada. Cuando terminó de orar, se quedó en silencio, como si sintiera una paz que nunca antes había experimentado. «Es extraño», dijo. «Siento como si algo pesado hubiera salido de mí». Sonreí, porque así es el amor de Dios. No solo te perdona, sino que te libera de toda carga. El pueblo no podía creerlo. Cuando vieron a su antiguo brujo entrando a la iglesia y orando con nosotros, algunos pensaron que era una trampa. Otros lloraron de emoción. Pero lo que quedó claro para todos fue que el poder de Dios había sido manifestado de una manera que nadie podía negar. Sin embargo, el enemigo no se rendiría tan fácilmente. El enemigo sabía que había perdido terreno en el pueblo, pero intentaría un último ataque. Esa misma noche, después del servicio, fuertes vientos sacudieron el techo de la iglesia. Algunos creyentes sintieron miedo, pero les recordé que Dios era más grande que cualquier tormenta. Sabíamos que la batalla final estaba cerca. En la madrugada, desperté con una sensación extraña. Un dolor fuerte cruzó mi pecho, como si algo intentara oprimirme. No era físico, era espiritual. Sentí que una batalla estaba ocurriendo en el mundo invisible. Me arrodillé y comencé a orar con más intensidad que nunca. En ese momento, vi algo en mi espíritu. Como una visión, vi al pueblo envuelto en una densa oscuridad, pero en el centro, una luz se expandía. Supe que Dios estaba obrando, pero que el enemigo haría todo lo posible por resistirse. En la mañana, recibí noticias. Varios de los que habían practicado brujería en el pueblo estaban abandonando sus rituales. Algunos quemaban sus objetos de hechicería, otros venían a la iglesia en busca de oración. La oscuridad estaba perdiendo su dominio, pero algo más ocurrió. Un grupo de brujos abandonó el pueblo. Sabían que no podían hacer nada más. La luz había vencido.
Después de aquellos eventos, el pueblo cambió para siempre. La iglesia se llenó como nunca antes. Las personas que antes vivían con miedo, ahora caminaban con libertad. Muchos de los que habían sido esclavos del ocultismo se convirtieron en seguidores de Cristo. El templo, que antes era un pequeño edificio de barro, comenzó a expandirse. Recibimos ayuda para construir un lugar más grande porque ya no cabíamos en el mismo sitio. Era un testimonio vivo de lo que Dios había hecho. Pero lo más importante fue el cambio en la gente. Donde antes había temor, ahora había fe. Donde antes había opresión, ahora había libertad. Mi misión en ese pueblo estaba llegando a su fin. Sabía que Dios me llamaba a continuar llevando su mensaje a otros lugares. Pero cuando miré a mi alrededor, supe que la obra de Dios quedaba en buenas manos. No fue una victoria fácil. Hubo momentos de dolor, momentos en los que mi vida estuvo en peligro. Pero hoy puedo decir con certeza que valió la pena. Dios me mostró que no importa cuán fuerte sea el enemigo, cuando caminamos en su luz, la oscuridad jamás podrá vencernos. El día de mi partida del pueblo llegó más rápido de lo que imaginaba. Después de todo lo vivido, de las batallas libradas y las victorias alcanzadas en el nombre de Jesús, era difícil despedirme de aquel lugar que se había convertido en mi hogar. No era el mismo pueblo al que había llegado meses atrás. Ya no era una comunidad dividida entre la fe y el miedo, sino un pueblo transformado por el poder de Dios. La iglesia estaba llena, la gente testificaba milagros, y el nombre del Señor era glorificado en cada hogar. Pero mi misión debía continuar. El último día en la iglesia fue especial. Las bancas estaban repletas, y la gente no dejaba de llegar. Sabían que era la última vez que les predicaría antes de seguir mi camino a otro lugar. En sus rostros había gratitud, pero también temor. Temor de que, al irme, la oscuridad intentara volver. Sabía que era mi responsabilidad recordarles una verdad inquebrantable. La luz que habita en ellos es mayor que cualquier sombra que intente regresar. Me puse de pie frente a todos, y con la Biblia en mis manos, les hablé desde lo más profundo de mi corazón. Dios ha hecho una obra en este pueblo, pero ahora la responsabilidad es suya. Dije con voz firme: no teman, porque el mismo poder que me sostuvo en la batalla, también está en ustedes. La fe no depende de un hombre, sino de aquel que nos llamó a caminar en su luz. Ustedes han visto su gloria con sus propios ojos. Ahora es su deber mantener encendida esta llama. Se hizo un silencio profundo en la iglesia. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Sabían que mis palabras eran ciertas. Dios no me había enviado solo para ayudarlos, sino para levantar un ejército de creyentes firmes en la fe. No podían volver atrás. Debían ser valientes y mantener la victoria que ya les pertenecía. Entonces levanté mis manos y oré por cada persona en ese lugar. Pedí a Dios que fortaleciera su fe, que les diera discernimiento y valentía, que la iglesia siguiera creciendo y que nada pudiera apagar la luz que ahora brillaba en el pueblo. Al terminar la oración, la gente se acercó a despedirse. Algunos me abrazaban, otros simplemente me miraban con gratitud. Entre ellos estaba Daniel, el joven que había participado en el ritual en mi contra y que ahora era un fiel seguidor de Cristo. Me miró con ojos llenos de emoción y me dijo: Pastor, gracias por no rendirse. Gracias por mostrarnos que Dios es real. Sus palabras tocaron mi corazón. No había mayor recompensa que ver vidas transformadas. Antes de partir, caminé una última vez por el pueblo. Miré a mi alrededor y vi algo hermoso. En las casas, en las calles, en los rostros de la gente, la presencia de Dios era evidente. Ya no era un pueblo marcado por la oscuridad, sino un territorio conquistado por la luz de Cristo. Supe que la misión había sido cumplida. Me alejé con la certeza de que la obra de Dios continuaría. Y mientras el pueblo quedaba atrás en la distancia, en mi corazón solo había una certeza: donde la luz de Dios se establece, la oscuridad jamás podrá volver a gobernar. Después de todo lo que viví, de cada batalla enfrentada y cada milagro presenciado, hay una verdad que quiero dejar grabada en tu corazón. Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán oscura parezca la noche, no importa cuán fuertes sean los ataques del enemigo, si permanecemos firmes en la fe,
La victoria está asegurada. Hoy te conté mi historia, pero tal vez tú estés librando tu propia guerra. Tal vez has sentido que la oposición es demasiado grande, que la oscuridad intenta rodearte y que no tienes fuerzas para continuar. Pero escucha bien esto. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá detenerte. No llegaste hasta aquí por casualidad. Si escuchaste este testimonio, es porque Dios quería hablarte. Él quiere recordarte que su poder no es solo para unos pocos, sino para todos los que confían en Él. Así como me sostuvo en los momentos más difíciles, también te sostendrá a ti. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que las mentiras del enemigo te hagan dudar. Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue liberando. Lo que Él hizo en mi vida, también puede hacerlo en la tuya. Por eso, quiero invitarte a dar un paso de fe. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que estas palabras eran para ti, no lo ignores. Dios está llamándote. Entrégale tu vida, confía en Él, y verás su gloria manifestarse en ti. Si necesitas oración, escríbelo en los comentarios. Juntos, como comunidad, podemos interceder unos por otros y fortalecernos en la fe. No estás solo en esta batalla. Somos un ejército de luz, y cada uno de nosotros tiene un papel en esta guerra espiritual. También quiero pedirte algo importante. Si este testimonio ha impactado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Hay personas que están enfrentando ataques que no entienden, que viven bajo el miedo y la opresión. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para traerles esperanza. No guardes para ti lo que has recibido. Comparte este video, porque un simple mensaje puede cambiar una vida para siempre. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No solo porque quiero que sigas este contenido, sino porque cada video que publicamos es una oportunidad para fortalecer tu fe, para recordarte que Dios está contigo y que su poder sigue manifestándose en este tiempo. No se trata solo de información, sino de transformación. Haz que tu fe crezca cada día más, porque el mayor peligro del enemigo es un hijo de Dios que sabe quién es y qué autoridad tiene. Antes de despedirme, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Gracias. Gracias por permitirme compartir esta historia contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por abrir tu corazón a este mensaje. Recuerda que esta no es solo mi historia. Es la historia de cada persona que ha decidido caminar con Dios. Y ahora, es tu historia también. No permitas que el enemigo apague lo que Dios ha encendido en tu vida hoy. Nos veremos en el próximo video, pero hasta entonces, mantente firme, sigue orando, sigue creyendo y sigue caminando en la luz. Dios tiene planes grandes para ti. Confía en Él y nunca retrocedas. Que la paz y la gracia del Señor te acompañen siempre.